Lo que vas a ver a continuación es una masterclass filtrada de T-Chain University, la Universidad de Negocios de Inteligencia Artificial. Esta clase la dio Dan Schwab, que es uno de los profesores experto en agentes de IA en N8N y Flowise. Dentro de la clase explicamos cosas que literalmente no las vi en ningún lado y que son las mismas cosas que aplicamos con nuestros clientes para escalar empresas con agentes de IA que sean de la elite. Dicho eso y sin más dilación, te dejo con la masterclass filtrada. Descripción rápida del flujo de trabajo este. ¿Para qué nos sirve? Principalmente 2/3 cuestiones primordiales. Cuando construimos cualquier tipo de agente, bien sea para WhatsApp, bien sea para Instagram, bien sea para algún Telegram, cualquiera de estas redes sociales en las que nada, las personas escribimos, por ejemplo, a una empresa para pedirle soporte, para atención al cliente, para reservar una cita. Nada, básicamente cualquier medio de contacto por escrito de una empresa, podemos incluir este workflow, podemos incluir esta funcionalidad que es un agregado a un agente de inteligencia artificial normal. Van a ver que acá tenemos sencillamente un agente súper, súper sencillo porque la clase esta no es tanto sobre el agente, sino sobre estos complementos que le vamos a estar agregando. ¿Y qué es lo que hacen estos complementos? Bien, primero que nada, aclararles que la idea es ver todo este flujo de trabajo, todo el sistema completo, verlo en dos clases. Hoy vamos a ver la primera mitad, digamos, de todo este sistema. Y el viernes que viene, la clase que viene, vamos a ver este mismo workflow, pero con algunos módulos más, algunas secciones más que lo terminan de hacer súper realista y súper funcional. Pero bueno, la idea es que vayamos por partes, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cuando nosotros conectamos cualquier agente, vamos a hacer el ejemplo con WhatsApp a través de Evolution API. Cuando nosotros conectamos el agente, existe la posibilidad, básicamente, de que cualquier persona quiera enviarnos un texto, algún tipo de texto, pero también existe la posibilidad de que quiera enviarnos un audio o que quiera enviarnos alguna imagen. ¿Cómo hacemos para procesar esos dos tipos de inputs, esos dos tipos de entradas, sin complicarnos demasiado la vida? Y cómo hacemos más que nada, no tanto recibirlo, sino cómo hacemos para pasárselo a la gente y que la gente pueda entender que es un agente encargado de responderle a las personas, de dar atención al público y de entender que el usuario, la persona que está del otro lado, le está enviando o bien un texto, o bien un audio, o bien una imagen. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Qué es lo que tenemos acá? Básicamente tenemos lo siguiente. Ahí Estamos, dan sí, paréntesis, justamente lo vamos a tocar en dos clases porque acá faltaría una parte que sería la de recolectar inputs, ¿sí? La claro, que la gente pueda ir guardando lo que le va mandando la persona y después generar una respuesta. Como está configurado ahora, cada mensaje que entra lo va a responder. Entonces vamos a ver esta configuración básica de esta clase y después vamos a ver una configuración más avanzada la próxima. exacto. Exactamente como dice Clau, en esta clase lo que nos vamos a centrar es en recibir distintos tipos de inputs, es decir, texto, audio e imagen, y en responder únicamente con texto y dividido en varias partes. ¿Qué vamos a ver la clase siguiente? Esto mismo, pero vamos a tener agregado justamente un sistema que te permite recolectar varios inputs, como cuando nosotros estamos hablando con un amigo y le ponemos hola, le mandamos el mensaje, ¿cómo estás? Le mandamos ese mensaje, ¿todo bien? Le mandamos ese mensaje. Tenemos que generar algún tipo de sistema para poder, para que la gente interprete esos tres mensajes como un único solo. Porque si no, lo que nos pasa, que es en realidad lo que nos va a suceder en este workflow en particular, en este workflow de pruebas, es que a cada uno de los mensajes que le mandemos va a intentar responderlo. Va a intentar responder el hola, va a intentar responder el cómo estás y va a intentar responder el todo bien, como si fueran mensajes aislados, cuando en realidad lo que queremos es comunicar todo eso como un único mensaje. Entonces nos falta ese sistema acá en el medio, que lo vamos a ver la clase siguiente. Y lo que también vamos a ver la clase siguiente, que es bastante interesante, es cómo hacemos para que la gente pueda enviar no solo texto, que obviamente en este caso lo vamos a dividir en partes, es decir, la gente va a poder enviar hasta 5 mensajes como un único, o sea, hacer esta misma lógica que les comentaba recién, pero inversa. Que la gente sea ahora el que pueda enviar hola como un mensaje, cómo estás, como otro mensaje, etcétera, etcétera. Y además de eso, en la clase siguiente,
lo que vamos a agregar es que tenga la posibilidad de mandar imágenes, de enviar documentos, de enviar videos, si se quiere, de enviar otros tipos de media que no sea únicamente texto, lo cual es excelente para un montón de aplicaciones. Bien, vamos a estar trabajando con Evolution API. Yo no sé si se puede sacar la barra superior esta de Zoom, porque a veces es media molesta, pero bueno, no pasa nada. Veo cómo me las arreglo. Pero bueno, básicamente estamos trabajando con Evolution API. Tenemos sencillamente una instancia montada. Nada, si no sabe lo que es Evolution API, básicamente es una plataforma que nos permite conectarnos de manera no oficial a WhatsApp. Es decir, cada vez que alguien nos envía un WhatsApp, podemos redirigir, digamos, de una forma no oficial, ese mensaje hacia un webhook, que es el webhook que tenemos acá. Esto, bueno, nada, creo que Juan ya explicó, la verdad no recuerdo si lo explicó o no en una clase, creo que sí, cómo se instala, cómo se hace la conexión y demás, pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos, una instancia en Evolution API que nos va a redirigir los mensajes de WhatsApp hacia nuestro agente de inteligencia artificial. Sí, ahí para nosotros estamos armando todo el Classroom, ¿sí? Para que queden videos cortitos de 3 4 minutos donde se explique todo el detalle. Todavía la parte de Evolution API no la tenemos, pero Juan, que es el experto en infraestructura de IA, hizo una mentoría en directo explicando Evolution API de la A a la Z. Ustedes pueden ir a buscarlo ahí donde tenemos las mentorías en directo, en el School, y una de las mentorías se llama WhatsApp Business Cloud versus Evolution API, que son las dos formas de conectarse a WhatsApp. Así que si no entienden absolutamente nada sobre Evolution API, cuando termine esta mentoría se van a ver esa y ya lo tienen. Totalmente. Y bueno, también algo importante a aclarar, creo, es que Evolution API te permite las dos formas. Te permite tanto trabajar con la API oficial de WhatsApp, lo cual está muy bueno porque si ya estás acostumbrado a trabajar con la Evolution API, lo único que haces es directamente conectarte a la API oficial de WhatsApp y tenés ciertas ventajas, tenés ciertas comodidades. Y si no te interesa porque o no tenés mucho volumen de mensajes o porque, nada, estás haciendo pruebas y demás, sencillamente te conectás a la API no oficial, que normalmente es el canal de Baileys, que bueno, ya Juan lo explica ahí. Pero bueno, en este caso estamos justamente con la API no oficial. Bien, eso justamente lo que nos permite es mandarle un webhook cada vez que nos llega un mensaje a WhatsApp. Así que, primero que nada, vamos a ir probando eso y vamos a ir explicando, logueando paso por paso qué es lo que está sucediendo acá. Así que sencillamente vamos a poner un test acá. Vamos a mandarle un mensaje a este bot, llama Arco, no se preocupen por eso, es por un test que estuve haciendo, y vamos a mandarle mismamente test. Bien, ¿qué es lo que recibimos en este webhook? Obviamente recibimos un JSON con muchísima información. Esto es el header que trae mucha información de Evolution API. Tenemos el body propiamente, que es donde la gran mayoría de veces vamos a encontrar la información más importante, más relevante, en la gran mayoría de veces, en la gran mayoría de conexiones a una API, de recibimiento de información a través de un webhook y demás. ¿Qué información nos trae Evolution API? Principalmente tres cuestiones importantísimas, 2/3 cuestiones importantísimas. Remote JID es básicamente el identificador único de la persona que te acaba de enviar ese mensaje, que como pueden ver está conformado por el número de teléfono de esa persona, más este pequeño agregado que es @s.whatsapp.net, que nada, eso es una característica que le agrega Evolution API. ¿Qué más tenemos? No sé si hay alguien con el micro, bueno, no importa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el push name de WhatsApp, que es básicamente el nombre de la cuenta de WhatsApp. Cuando ustedes se crean una cuenta en WhatsApp, siempre les pide un nombre. Este es el push name, eso es lo que nos trae Evolution API. Y además tenemos toda la información del mensaje. Tenemos este campo conversación, que nos trae específicamente lo que le acabamos de enviar. Le acabamos de enviar test, por eso nos trae justamente conversation test. Y después nos da un poco más de información que, bueno, la verdad, rara vez se utiliza. Y acá hay otro campo importantísimo que está a la par, digamos, está como un objeto separado de lo que es el message, que es el message type. ¿Qué es esto del message type o tipo de mensaje? Bueno, ni más ni menos nos indica qué tipo de mensaje nos acaban de enviar. ¿A qué me refiero con qué tipo? Nos pueden haber enviado un texto, como fue en este caso, el cual Evolution API le pone la etiqueta de conversation, conversación. Nos pueden haber enviado una imagen, el cual en message type, si no me equivoco, justamente image, imagen. Nos pueden haber enviado un audio, nos pueden haber enviado un documento, nos pueden haber enviado un texto duplicado. Hay varios tipos de mensajes que podemos mandar en WhatsApp
y lo podemos identificar gracias a este campo message type. Bien, y si no me equivoco, no hay mucho más por los que nos tengamos que preocupar. Bien, esa es la información que recibimos en el webhook cada vez que recibimos un mensaje. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, justamente como este sistema se encarga de detectar qué tipo de mensaje nos acaban de enviar y rutear ese mensaje para darle el procesamiento adecuado, porque justamente no vamos a procesar de la misma manera un texto que como vamos a procesar una imagen, que como vamos a procesar un audio. Cada uno de estos tipos de entrada tiene un procesamiento distinto. Con procesamiento me refiero a transformar ese input, ese mensaje, ese audio o esa imagen en algo que pueda entender el agente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente después del webhook tenemos un nodo switch. Un nodo switch básicamente es como un gran nodo if, por así decirlo. Es un nodo que hace una validación, es decir, valida si algo es, por ejemplo, en este caso estamos validando si una determinada variable del input que tenemos es igual a conversation. Si esto se cumple, si sucede exclusivamente esto, vamos a ir por la ruta de arriba, por la ruta de texto. Lo mismo hacemos con la siguiente validación. Validamos que si esta variable de message type que nos traemos desde el webhook es igual a extended text message, nos vamos por la segunda ruta, bueno, sí, justamente por la segunda ruta, y así vamos validando qué tipo de mensaje nos está entrando por el webhook. Van a ver que lo que validamos justamente es si es igual a. ¿Y a qué tiene que ser igual para que sea una conversación? Esta variable de message type, bueno, tiene que ser igual a conversation. ¿A qué tiene que ser igual la variable message type para identificar que es un mensaje extendido? Tiene que ser igual a extended text message. Así sucesivamente. Acá van a ver que tenemos tres tipos de entrada de texto, que básicamente es texto regular, texto extendido, que si no me equivoco es texto editado, no extendido. No, perdón, este es texto editado. Y extended message, sinceramente no recuerdo qué es, pero bueno, debe ser algún tipo Me de... parece, Dan, que es sí. cuando escribís un mensaje tan largo que te aparece como el botón de ver más. Ah, ok, puede ser. Mm. Bien, excelente entonces. Bien, básicamente eso, recolectar todos los tipos de entrada de texto que tengamos, cualquiera sea. Ahí en ese caso lo mejor es ir probando todo lo que se pueda e ir chequeando qué es lo que te trae la variable message type, que en este caso la tenemos acá. Acá le vamos mandando cosas diferentes y vamos chequeando a ver con qué valor nos trae la variable message type. Lo mismo hacemos con el audio, es decir, si message type nos llega con un valor de audio message, eso significa que la persona nos envió un audio. Por lo tanto, tenemos que rutear, tenemos que corroborar si esta variable message type es igual a audio message. Si es igual a audio message, significa justamente que nos mandaron un audio y tenemos que rutear eso hacia un procesamiento. Y exactamente lo mismo hacemos con la imagen. En este caso, verificamos si es igual a image message. Bien, en este caso, como sencillamente le mandé un texto, un texto plano, regular, vamos a ver que nos rutea por arriba, justamente porque message type es definitivamente igual a conversation, tiene este valor que es conversation, entonces nos rutea por arriba. ¿Qué significa que nos rutea por arriba? Sencillamente le podemos dar ese texto como input a la gente, porque no necesitamos hacerle ningún procesamiento raro. Eso ya es texto, eso ya es lo que tiene que recibir el agente. Acá sencillamente esto es casi una formalidad, digamos. Lo que estamos haciendo es setear algunas cuestiones. Seteamos ese texto, es decir, seteamos una variable llamada texto y de valor le ponemos específicamente esa entrada de texto que nos trajimos desde el webhook. Y acá lo único que hacemos es setear el nombre. Esto es más un agregado innecesario que me quedó a mí casi nada, de sobra, pero bueno, sencillamente seteamos variables y le damos su respectivo nombre, su respectivo valor. Dentro de cada automatización, dentro de cada agente que ustedes creen, hay como una parte de ser estricto con vos mismo, de ser ordenado, de ser todo esto, y justamente esto es lo que está explicando Dan. O sea, no hace falta ponerle un nombre específico que vos quieras a esa variable, pero a él le gusta que tenga ese nombre porque queda más ordenado, queda mejor. Listo, se lo pones con el edit field.
Total, sí, sí, no, totalmente. Yo creo que el edit field está a veces un poco infravalorado porque realmente te puede dar muchísima claridad a la hora de hacer tus flujos de trabajo. O sea, vos por ahí tenés, no sé, 50 variables diferentes durante todo el workflow y en un momento querés compilar todas esas variables porque, no sé, se las tenés que pasar a un agente, las tenés que subir a una tabla o lo que sea. Primero poné un set, seteá cada una de esas variables con un nombre que sea reconocible y a partir de ahí en adelante, seguís trabajando con esas variables, que siempre te vas a asegurar que tienen el valor que tienen que tener. Así que sí, totalmente muy importante para lo que es la organización. Bien, y después, por esto les comentaba que por ahí justo este set field está un poquito de más. Después, sencillamente, lo que hacemos es, nada, pasamos estas variables y acá, bueno, volvemos a setear algunas variables más, que básicamente seteamos las siguientes tres variables. Seteamos un input, que es ni más ni menos que el texto que nos acabamos de traer, json.texto, es lo que acaba de salir de, de este set de acá. Seteamos el push name bajo el nombre de nombre, justamente, y seteamos la variable teléfono con el valor del remote JID, que es el identificador único que les comenté anteriormente. Entonces, con esto ya tenemos básicamente. Ah, bueno, esto es un user ID, también me quedó un poco de sobra, no se preocupen por eso. Con esto, básicamente, ya tenemos todo lo que necesitamos para seguir trabajando de acá en adelante. Bien, y vamos a hacer algo muy similar con el audio y con las imágenes. ¿Qué vamos a hacer con el audio? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si le puedo mandar un audio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a testearlo nuevamente. En realidad, vamos a testear desde acá. Esto es un audio de prueba. Le mandamos sencillamente un audio de prueba. Y ahora vamos a hacer un proceso prácticamente igual. Vamos a rutear, en lugar de retear por una de las salidas correspondientes a lo que es texto, ruteamos por la salida de audio, es decir, que detectamos que el message type era efectivamente un audio. Por eso vamos a ver si buscamos acá type. Vamos a ver que message type es audio message, por lo tanto se cumple esta validación, por lo tanto salimos por esta ruta de acá. Y acá, ¿qué es lo que hacemos para procesar ese audio? Acá tenemos que entender algunas cosas previas. Dentro de Evolution API, cuando nosotros configuramos nuestra instancia de Evolution API, en la configuración del webhook tenemos esta pequeña configuración de acá, que es webhook base 64. ¿Qué es esto de base 64? Cuando Nada, resumidamente es un código, literalmente es un código alfanumérico compuesto por números y por letras que representa a ese archivo, a esa media, sea un audio, sea una imagen, sea un documento, sea un video. La gran mayoría de archivos media, de archivos que lo que se entiende como media, tienen una representación en string base 64, que lo vamos a ver acá mismo, cómo se ve esa base 64. Lo vamos a pasar acá. A ver si lo encontramos. Que está exactamente acá. Es un código larguísimo, literalmente enorme. Bueno, acá se me hueá un poco, no sé por qué N8N, pero literalmente es un código interminable, alfanumérico, que literalmente las computadoras pueden entender y procesar como si fuera un archivo normal, como si fuera un archivo de audio, como si fuera una imagen, etcétera, etcétera. ¿Qué nos permite hacer eso? Bueno, justamente nos permite trabajar con ese archivo, pero en lugar de trabajarlo como archivo, lo vamos a trabajar como una variable. Es decir, ya lo tenemos dentro de N8N, no lo tenemos como un archivo binario, sino que tenemos ese valor cargado dentro de una variable. Dentro de la variable media base 64. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Acá la estamos referenciando, es decir, estamos usando un nodo set y vamos a crear una variable llamada string. ¿Y qué valor va a tener esa variable string? Ni más ni menos que el base 64 de ese audio que le acabo de mandar. Que si ven, yo mandé un audio súper cortito y ya es un código gigantesco. Imagínense lo que puede ser esto con un video, por ejemplo, ya realmente empieza a ser hasta un poco peligroso en ese sentido porque se empieza a buguear un poco N8N, lo estamos sobrecargando, digamos, de caracteres dentro de una variable, entonces hay veces que no es tan fácil trabajarlo, pero bueno, en estos casos, la gran mayoría de veces no solemos tener problema.
¿Qué hacemos con ese string base64? Una vez que lo tenemos definido y cargado en esta única variable, acá vamos a hacer un pequeño procesamiento. Para poder hacer el descript de ese audio, es decir, tomar un audio que está inicialmente como audio propiamente, no como texto, porque si bien tenemos un base64, eso no es el texto del audio, sino que lo que queremos conseguir es la transcripción de ese audio. Vamos a utilizar el transcriber de OpenAI. Uy, no lo puedo, bueno, no lo puedo seleccionar. Vamos a utilizar el transcriber de OpenAI. No es ni más ni menos que este que vemos acá. A ver si lo encontramos. Transcribe a recording. Este nodo que vemos acá. ¿Qué le tenemos que pasar a este nodo? Esto es importantísimo. El nodo este únicamente recibe archivos binarios. No recibe variables. Eso es importantísimo. ¿Qué es un archivo binario? Puede ser un documento PDF, puede ser un audio, puede ser cualquier tipo de archivo que no sea propiamente una variable, que no sea lo que nosotros entendemos como variable dentro de N8N. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para lograr que el transcriber de OpenAI nos transcriba efectivamente ese audio es convertir ese base 64 en un archivo binario que le podamos enviar al transcriber. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar este nodo en particular que tenemos acá. ¿De dónde sacamos este nodo? Base64. Vamos a buscarlo. Uy, lo tengo. Bueno, acá está. Convertir. Lo vamos a buscar directamente desde Convert. Convert to file. Acá. Vamos a utilizar este que está acá. Move base64 string to file. Que literalmente significa tomar una string, tomar una variable, un código base64 y convertirlo en un file, convertirlo en un archivo binario. Le pasamos específicamente esta variable, pero van a ver que no se la pasamos de una manera regular. Es decir, no estamos referenciando esta variable string acá. No le estamos pasando tradicionalmente como haríamos JSON.string, sino que directamente por cómo funciona este nodo, esto es una particularidad bastante rara de este nodo, directamente le pasamos el nombre de la variable. Directamente le pasamos string. Nada, ya les digo, esto es una particularidad del nodo. ¿Qué otras configuraciones tenemos que hacer acá? Tenemos que indicarle el nombre que queremos que le ponga al documento de salida. Es decir, esto nos va a dar un documento binario y le tenemos que indicar qué nombre tiene que tener ese documento binario. Y le indicamos el MIME type. El MIME type es una especie de codificación, una especie de identificador que tiene cada tipo de archivo en relación a justamente qué tipo de archivo es. En este caso le estamos indicando que es un archivo de audio, un archivo audio barra WAV, que es la identificación que tienen estos archivos de WhatsApp. Pueden buscar en internet todos los distintos tipos de MIME type que hay y si soportan base 64. Le pasamos todo esto y esto literalmente lo que va a hacer es tomar todo ese string base64 y transformarlo en un documento binario con el nombre de data. Vemos que el file Ahí, extension... Dan, Sí, sí, es muy importante que entiendan todo esto de base 64, por qué se utiliza, qué es lo que pasa por detrás. Base 64, para que lo entiendan bien, es una forma de transformar un archivo, un .mp4, que puede ser un video, un .mp3, que puede ser un audio, un .png, que es una imagen. Es una forma de transformar ese archivo en un montón de números y letras. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza esto? Para transferirlos vía API. Porque si nosotros quisiéramos transferir directamente el archivo, un archivo es muy pesado para transferirlo vía API y no es escalable. Si tenés 200 mensajes, ¿qué vas a transferir? 300 imágenes por segundo, se te rompe la API. Entonces, es muchísimo más fácil pasar un montón de texto y números. Y lo que está haciendo Dan ahora es hacer lo contrario que lo que hizo Evolution API. Evolution API transformó ese archivo en base 64. Ahora DAM está transformando esa base 64 de nuevo en el archivo, justamente para que lo interprete OpenAI ahora y podamos darle una respuesta. claro, total, total. En internet seguramente lo van a ver como decode o encode, que es básicamente decodificar o codificar en relación a qué es lo que estamos haciendo, si pasando de una base, o sea, si pasamos de una variable de texto a un archivo binario, lo estamos codificando, y si hacemos el proceso inverso, si pasamos de un archivo binario a una base 64, lo estamos decodificando. Entonces, justamente como dice Clau, esto nos permite
mover archivos manteniendo, digamos, lo que es ese archivo, manteniendo cada pequeño detalle de esa imagen, pero la tenemos representada como un código alfanumérico. Entonces, por un requerimiento de OpenAI, para poder enviarle ese audio, para poder enviarle ese audio que nos queremos que transcriba, primero tenemos que pasar este base64 a un archivo binario, le enviamos a OpenAI el archivo binario y OpenAI tiene la capacidad de procesarlo y darnos un output, digamos, de respuesta. Van a ver que ahora sí ya nos pasa el audio transcribido, transcripto, no sé exactamente cómo se dice, pero ya nos pasa propiamente la transcripción de ese audio y ahora sí ya la tenemos como una variable de texto y a partir de ahora la trabajamos básicamente de la misma manera. Es lo mismo que tener una entrada de texto. Ya tenemos esta variable cargada. Acá hacemos un proceso muy similar, sencillamente seteamos esta variable y luego llegaríamos hacia el mismo punto. Fíjense un detalle acá y es lo siguiente. ¿Cómo hacemos para que este input pueda recibir o tenga la capacidad de recibir tres inputs diferentes? ¿A qué me refiero con esto? Si le llega un texto, va a procesar ese texto y la variable input va a tener el valor del texto propiamente. Si le llega un audio, vamos a tener una transcripción de ese audio e igualmente este set nos va a arrojar una variable input que va a tener el valor de la transcripción de ese audio. Lo mismo va a suceder con la imagen. ¿Cómo logramos esto? Esto lo logramos de la siguiente manera. Fíjense que al terminar, ahora vamos a ver cómo es el proceso de la imagen, pero básicamente es igual que el del audio. Fíjense que antes de mandarle cualquier cosa a este recolector de input, a este declarador, entre comillas, de input, siempre tenemos un nodo set antes, que justamente lo que hacemos con los tres nodos sets de la misma manera es declarar una variable, crear una variable que se llame texto, texto con mayúscula. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque independientemente de por dónde le llegue el input, si le llega por la parte de texto, si le llega por la parte de audio o si le llega por la parte de imagen, nosotros desde este nodo set vamos a poder referenciar esto que vemos acá, JSON.texto, porque los tres nodos set nos arrojan una variable con el nombre texto. Entonces, de esa manera, podemos justamente recolectar en este input cualquier input que tengamos independientemente de por dónde lo hayamos ruteado. Justamente estamos haciendo eso, referenciando JSON.texto. Esto es súper útil porque sucede en varias situaciones, particularmente en esta, pero en otras varias situaciones. Si nosotros referenciamos una variable que se llame JSON.texto, bueno, no importa por dónde lo estemos ruteando, en algún momento vamos a tener que definir esa variable texto para que esto lo pueda interpretar. Bien, y con las imágenes literalmente es exactamente el mismo proceso. Lo que hacemos es sencillamente setear ese primer campo, convertimos ese campo a un base, perdón, nos traemos el base64, convertimos el base64 a un archivo binario, sencillamente. Después hacemos lo mismo, pero en lugar de pasárselo al transcriber de OpenAI, se lo pasamos al nodo de Analyze an Image, que es muy parecido. ¿Qué cosas les tenemos que pasar acá? Además del archivo binario, que se lo estamos indicando acá, nos da la posibilidad de pasarle un texto como input. Así como cuando nosotros estamos conversando con ChatGPT, le subimos una imagen y le decimos, dada la siguiente imagen, no sé, créame un resumen de lo que estás viendo. Bueno, en este caso podemos hacer exactamente lo mismo. No solo le mandamos la imagen, sino que además le podemos pasar un texto diciéndole qué tiene que analizar de esa imagen. Acá podríamos ponerle un prompt mucho más particular, es decir, un prompt mucho más alineado con el negocio con el que estemos trabajando, con básicamente con lo que queramos que particularmente analice de esa imagen. Esto es un prompt súper sencillo, no tiene mayor Ahí, por complejidad. ejemplo, para que se hagan una idea, yo he vendido muchos agentes de IA que automatizan las facturas.
¿no? Entonces reciben una imagen o un PDF y tienen que interpretar de cada imagen tienen que sacar las variables de esa factura, ¿no? Como quién pagó, quién recibió el pago, en qué fecha, el monto. Bueno, esta parte nos serviría un montón para armar un buen prompt de todas las variables que tendría que sacar de una factura, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del caso específico de uso que ustedes tengan, es como un prompt adicional a la gente de IA. Claro, claro, totalmente. Justamente esto te ayuda muchísimo a, una vez que le querramos pasar esa descripción textual de la imagen a la gente, que esa descripción tenga sentido, digamos, que efectivamente tenga la información que la gente necesita para poder interpretar esa imagen dentro del contexto del negocio o de quien sea que esté utilizando esta automatización. ¿Y qué más hago yo particularmente? A ver, lo voy a probar, a ver si puedo. Ya que estamos, voy a mandar una imagen, pero no tener nada comprometedor por ahí. Creo que no. Bien. ¿Qué es los que además estamos haciendo en este caso? Veamos que recibimos el webhook. El message type obviamente es image. Vamos a ver que message type es image, por lo tanto vamos a rutear por el camino de abajo, por este camino que vemos acá. El proceso, ya les digo, es exactamente el mismo. Seteamos esa variable con el base64. Nos traemos todo ese código base64. Convertimos esa imagen a un archivo binario, que es lo que le podemos pasar a la API de OpenAI, que nos permite analizar imágenes. Le vamos a pasar este archivo binario. Le decimos, le mandamos este prompt muy sencillo: eres un experto analizando imágenes, describe de forma detallada y contextualizada la imagen. Probablemente no sea la mejor descripción del mundo porque justamente para eso es que nos sirve un buen prompt en este caso. Pero bueno, vemos que nos da una descripción más o menos de lo que es la imagen. Y en este caso, algo que me gusta hacer a mí, que vi que funciona bastante bien, que bueno, en este caso no lo hice, ahora lo voy a repetir y lo vemos. Pará, ya que estoy, lo voy a hacer. Eh, Muy rapidito. Es mandarle, además de la imagen, que es algo que solemos hacer bastante, mandarle una imagen y mandarle un pequeño texto debajo de la imagen. Vamos a mandarle otra imagen, por ejemplo, y le decimos, no sé, esto es un gráfico. Le mandamos a ambas cosas. ¿Cómo procesamos esas dos ambas cosas? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir ejecutando nodo por nodo y vamos a ir viendo qué es lo que sucede en cada uno. El proceso va a ser el mismo. Bien, ¿qué es lo que va a cambiar acá, principalmente? Ahora cuando me dé una respuesta, el analizador de imágenes de OpenAI, vamos a ver que acá tengo lo siguiente. He visto que funciona bastante bien ponerle esto. El usuario te envió la siguiente imagen, le pasamos efectivamente la descripción de la imagen que nos acaba de generar el analizador de imágenes, y además lo que yo le suelo poner es en conjunto con el siguiente texto barra pregunta. Y acá le referencio una variable que nos trae el webhook, que es message.imageMessage.caption. Esta caption no es ni más ni menos que esa pequeña descripción que le mandé por WhatsApp en conjunto con la imagen, que es esto es un gráfico. Entonces, de esa manera, ¿qué, digamos, qué variable vamos a generar? O sea, ¿qué valor va a tener esta variable que vamos a generar? Justamente va a tener ese valor específico que estamos viendo ahí, que es el usuario te envió la siguiente imagen, descripción de la imagen, en conjunto con el siguiente texto barra pregunta, esto es un gráfico. Entonces, de esa manera, cuando le pasemos ese input al AI Agent, va a entender bastante mejor qué es lo que está sucediendo. Porque si solo le pasamos la descripción de la imagen, probablemente el AI Agent lo interprete como que nosotros le escribimos textualmente esa descripción y no va a entender que se trata de la descripción de una imagen. Entonces, de esa manera, entiende mucho mejor que le acabamos de enviar específicamente una imagen. Bien, esto es un AI Agent súper básico, súper simple, no tiene literalmente nada importante, solamente tiene este system message de que nos responda de forma completa y extensa
las preguntas que le vaya haciendo el usuario. No tiene literalmente ningún tipo de complejidad. Y Ahí, ahora, Dan, antes de sí, avanzar, te pregunta Marco si podés mostrar en qué parte del webhook aparece esta segunda variable, que sería sí, la de totalmente. el caption de la imagen. Lo vamos a buscar por acá. Se me buguea un poco, no sé por qué. Bueno, básicamente, si buscamos caption, nos aparece dentro de lo que es el objeto de image message. Para, lo vamos a borrar directamente. Lo vamos a buscar desde acá. A ver, desde el base 64. A ver dónde lo encontramos. Acá. Acá está el caption. Está dentro de. Ah, bueno, propiamente dentro de image message. Propiamente es un string, es una variable string. Esto es un gráfico. Pero bueno, justamente también lo podríamos buscar sencillamente como caption y nos aparece ahí, esto es un gráfico. Ahí, Jesús, llegaste un poco tarde a la clase, explicamos eso. Básicamente, lo que trae desde Evolution API es una base 64, ¿sí? Es un conjunto de números y letras que tiene justamente un nodo ahí que lo que convierte es base 64 en archivo. Y ese archivo está guardado dentro de N8N. Y después lo que hace es, con ese archivo, irse a la API de OpenAI para analizar la imagen o para transcribir el audio. Ah, ok, genial. Exactamente. Sí, exactamente. Bien, una vez que ya tenemos procesado todos los tipos de entrada que podemos tener, ya tenemos texto, ya tenemos procesados los audios o ya tendríamos procesados las imágenes, sencillamente definimos ese input, que acá es donde les comentaba que es importantísimo que todas las salidas que tengamos acá se llamen de la misma manera. En este caso yo a todas le puse de nombre texto, pero se tienen que llamar de la misma manera para que las podamos referenciar así, json.texto. Nada, le pasamos sencillamente la variable al AI agent. Acá la verdad que no sé qué es lo que me va a generar porque bueno, es un mensaje súper random. Pero bueno, nada, esto sería una respuesta totalmente normal de cualquier tipo de AI agent. Y ahora viene la otra parte súper interesante que es cómo dividimos o cómo logramos que el AI agent responda en varios mensajes separados. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el AI agent recibe el input y genera una respuesta, genera un output, vamos a ver que, claro, justamente me está, nada, sencillamente dando un comentario un poco más largo sobre qué es el RAG y demás, que es básicamente la imagen que le pasé, pero lo que me genera es todo este mensaje muy largo de acá. Como lo que queremos evitar es que todo esto se envíe en un único mensaje, porque quedaría un poco raro y además no, o sea, sería muy poco natural, digamos, además de que es muy largo y sería casi molesto mandarlo en un único mensaje. Lo que hacemos es lo siguiente. En lugar de directamente hacer el request, hacer el HTTP request acá, para que nos envíe ese mensaje a WhatsApp, primero utilizamos esto que estamos viendo acá. Esto no es ni más ni menos que un LLM chain. Literalmente es el nodo más básico de chain de modelos de lenguaje. Ni más ni menos que eso. No sé dónde me quedo ahora. Y lo que hacemos con este LLM chain es lo siguiente. Primero que nada, y lo más importante, o sea, lo que le da toda la utilidad a esto, es que le pedimos, le requerimos que nos dé el output en un formato específico. Es decir, le activamos este toggle de acá. Cuando le activamos ese toggle, nos aparece esta patita de output parser. ¿Qué significa todo esto? Un output parser no es ni más ni menos que una especie de sistema, un nodo, si se le quiere llamar, que recibe un input y genera un output de la forma en que nosotros se los pidamos, con una determinada estructura JSON que nosotros le vamos a definir. Puede, en este caso, ¿qué recibe de input? Recibe un JSON que se llama, nada, sencillamente es una variable con el nombre output. Pero lo que nosotros queremos son varias variables diferentes y cada una de esas variables con un pedacito de todo este mensaje largo. Eso es lo primero que queremos conseguir y ya vamos a ver cómo hacemos para que cada uno de esos pedacitos se envíe como un único mensaje. Entonces tenemos este verificador de respuesta al cual como user message, es decir, como mensaje que le envía el usuario, le estamos pasando propiamente este texto de entrada. Le decimos el texto de entrada es esto que recibís de acá, es el output que te dio el AI agent, es lo que referenciamos acá.
Y lo más importante es que le pasamos un system message explicándole específicamente cómo queremos que nos responda, cómo queremos que formatee esa variable que le estamos dando de entrada, cómo le pedimos, o sea, cómo queremos que se vea esa variable de salida o esas variables de salida. Entonces le damos un montón de instrucciones, le damos un prompt. Lo primero que le decimos es formatea el texto de entrada de acuerdo a las instrucciones. Y le pasamos toda una serie de instrucciones de cómo queremos que nos devuelva ese texto de salida. Le decimos, devuelve un mensaje de salida dividido en una, dos, tres, cuatro o cinco partes, dependiendo de la longitud del texto de entrada. Obviamente no alcanza solamente con esto para que este LLM Chain nos saque 5 variables por separado, pero sí es importantísima esta instrucción para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Ahora ya vamos a ver cómo hacemos para que las separe efectivamente en 5 variables distintas. Acá son algunas cuestiones un poco más de tono y demás, de características del mensaje. Le decimos tiene que sonar relajado y amigable, elimina estos caracteres porque no nos interesa que los tenga. Reemplazar los saltos de líneas por barra N. Esto es algo que se utiliza un montón porque la gran mayoría de saltos de líneas rompen las APIs. Entonces tenemos que asegurarnos de que nos reemplaza los saltos de línea por esto que es un carácter, digamos, es una expresión que soportan las APIs. Esto es algo que sucede un montón. Nada, le explicamos más de esas cuestiones. Le decimos que utilice solo el signo de interrogación de cierre. No queremos que utilice el de apertura. Esto es muy importante. Le indicamos que no es necesario que las 5 partes contengan un mensaje. Es decir, si el AI Agent nos quiere mandar hola, ¿cómo estás? No es necesario que nos separe eso en 5 mensajes, sino que solo lo haga cuando lo crea necesario. Y algunas cuestiones más, como por ejemplo esto, si el texto de entrada tiene una lista, déjala solo en una parte, no añades ni elimines información esencial del texto de entrada. Esta es una indicación súper importante porque suelen tener un poco de problema con esto, a veces suelen interpretar como que tienen que agregarle más información o modificar la información. Recordemos que esto no deja de ser un modelo de lenguaje, por lo tanto funciona de la misma manera. Tiene un input, tiene unas instrucciones de qué hacer con ese input y tiene que dar un output. Entonces, si no somos súper claros diciéndole mantener exactamente la misma información, pero modificala, o sea, formateala de esta manera, el modelo de lenguaje puede entender que, nada, sencillamente la puede modificar si quiere. Entonces le aclaramos que no lo haga. Nada, esto es un estímulo emocional que estaba probando a ver si funcionaba y demás. Pero bueno, básicamente instrucciones de cómo formatear ese mensaje de salida. ¿Y qué nos falta? Nos falta definirle específicamente cómo queremos que sea ese JSON o cómo queremos que sean esas variables de salida. Porque justamente no alcanza con solo indicarle al modelo de lenguaje, dame 5 respuestas. Bien, pero te doy 5 variables que se llamen texto, te doy 3 variables que se llamen uno 2 3. ¿Cómo le indicamos eso? ¿Cómo le indicamos propiamente qué es lo que esperamos como salida? Se lo indicamos con estos dos nodos que vemos acá. Con un autofixing output parser y un structured output parser. Acá hay opiniones divididas sobre qué tanto funciona el autofixing output parser. Esto de autofixing output parser, en teoría, lo que hace es, una vez que, perdón, vamos un poquito para atrás y les explico otra cuestión. Un output parser estructurado es este pequeño nodo que tenemos acá, en el cual nosotros le generamos un JSON de ejemplo mostrándole cómo esperamos que nos dé esa salida, cómo esperamos que nos dé esa respuesta. ¿Y qué le estamos pasando acá? Literalmente le estamos pasando la estructura de JSON que queremos que nos dé, en forma de ejemplo, pero al fin y al cabo esto es lo que queremos que nos expulse este LLM chain. Entonces acá, ¿qué es lo que le estamos pasando? Le estamos diciendo, cada vez que respondas, cada vez que formatees un texto de entrada, necesito que me largues esto. Necesito que me largues un campo response, el cual esté compuesto por todas estas variables. En este caso me faltó quitar estas variables que no las estamos utilizando. Vamos a sacarlo directamente desde acá. Y le estamos diciendo, cada vez que me saques un texto, sácamela en lo posible en estas 5 variables. Parte 1 de la respuesta. Part 2,
parte 2 de la respuesta y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a respetar el agente? Va a respetar la estructura de cada uno de los campos, digamos. Siempre me va a sacar un campo response compuesto por part 1, part 2, part 3, part 4 o part 5. Lo que contenga cada una de estas variables, eso ya está, digamos, a cargo del LLM chain. Pero siempre me va a sacar un JSON compuesto por response, part 1, part 2, part 3, part 4 y part 5. Eso es lo que le estamos indicando acá en el Structured Output Parser. Y bien, y acá es donde entra a jugar esta cuestión del Autofixing Output Parser. El Autofixing Output Parser es un nodo al cual se le conecta un Output Parser propiamente, un poco más rígido, digamos. Y lo que intenta hacer este Autofixing Output Parser, que digo intenta porque a veces no queda muy claro si lo hace o no, es verificar si realmente este LLM está generando de manera correcta ese output parser, ese JSON de salida que estamos esperando. En teoría, analiza de forma preliminar si realmente generó el JSON que tiene que generar y si no lo hizo, tiene conectado un modelo de lenguaje, el cual haría un análisis un poco más subjetivo de qué output está intentando sacar, qué estructura de output está intentando sacar, y lo debería corregir. Es como una especie de capa de seguridad intermedia que en teoría nos ayuda un poco a que esto sea un poco más robusto, sea un poco más fiable. Pero bueno, ya les digo yo, a veces tengo mis dudas de si Ahí, funciona o no. Sí, Dan, para resumirlo un poquito, ustedes pueden sí, tener el Structured Output Parser solo, sin el autofixing, ¿ok? Y hay veces que se le va a romper el flujo, entonces se te puede romper y ni te enterás, ¿no? Entonces, cagaste, literalmente. El autofixing lo que viene a ordenar es eso, es que cuando se rompa, vaya de nuevo al LLM, al 4O verificador que tenemos ahí abajo y le pregunte, che, ¿por qué está roto? Arreglalo. Bien, básicamente. Otra forma de hacer el output parser, para los que estén un poquito más avanzados y quieran ir un poquito más allá, es con código de JavaScript. Bien, puedes tener un nodo que ejecute un código de JavaScript y lo que haga es básicamente dividir la variable que te devolvió el agente día en 5 partes. Y ese código obviamente va a ser súper personalizado dependiendo de qué necesites llenar en esas variables. No va a ser siempre el mismo código para todos. Entonces, pueden ir testeando con eso. La ventaja del código es que no te va a consumir tokens, ¿bien? Y es muy improbable que el código le erre, porque ya está programado y va a ser siempre lo mismo. Y acá tenemos un poquito más de facilidad, porque armamos el output parser así nomás y ya lo tenemos andando. Pero igualmente ese código son nada, 15 líneas de código que charlando un rato con ChatGPT la sacan. ¿Bien? totalmente. Ahí con GPT O3 High, creo que es el más especializado en eso, literalmente lo sacan en un ratito. Sí, ahí Marco levantó la mano y Rodolfo también, creo. Sí, para acotar con respecto al tema del output parser, el structured output parser, lo que me ha pasado a mí o he tenido experiencia es que muchas veces cuando lo configuras y te devuelven en varias partes, probablemente en algún momento tengas dos oraciones divididas por un salto de línea y te va a tomar un poco más de palabras de la línea de la siguiente frase, por decirlo así, y se ve un poco feo. Lo que he hecho yo, bueno, generalmente trabajo con el no code, pero es darle la indicación de que si encuentra dos dobles saltos de línea, pase a la siguiente parte 2. Eso creo que también se podría colocar en el verificador, ¿no? Para tener un mayor orden. Sí, 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 totalmente. Todas esas particularidades que vas encontrando se las puedes ir indicando dentro del prompt del output parser y tal cual como dice Clau, no es lo más confiable al 100%, o sea, no te van a asegurar que el 100% de las veces va a funcionar correctamente, pero bueno, es como cualquier sistema basado en un modelo de lenguaje, digamos. Nada, trabajamos y tenemos que tener en cuenta que hay un pequeño margen de error. Pero sí, sí, totalmente todas esas pequeñas particularidades se las vas aclarando una por una en el prompt. Ahí está Rodolfo también. No sé si... Sí, bueno, Jesús, le voy a cambiar el nombre de la cuenta. Ah, perdón. No, dale. Lo Sí, que sí, iba a sí. comentar, simplemente de que yo estaba usando Fixing Auto Parser, pero tenía margen de error mínimo, pero tenía. Y algo que me funcionó, como para compartirlo con Claude, me hizo el código JavaScript con un buen prompt. Y OpenAI no lo pudo hacer y Claude lo hizo. Y, o sea, si lo tienes, te funciona perfecto. Ahorita no me ha fallado en ninguna.
nada del tema del autoparse, que la de aquí tiene margen de error y encima me consume tokens, ¿no? Así que es una opción también para probar. Pero bueno, Total. buena Sí, explicación. sí, sí. Sí, no, no, totalmente. Es que en realidad es muchísimo más robusto el código, tal cual como decís vos, Jesús, y como dice Clau, realmente en ese sentido es muchísimo mejor. Yo por ahí, la limitación que encontré con el código es que a veces dependiendo de qué tantos tipos de texto puedes tener, es decir, si por ejemplo tu agente te puede mandar listas, te puede mandar listado de números, listado de ítems, te puede mandar mensajes muy largos, con códigos o con caracteres raros, a veces se torna un poquito difícil crear un código que acepte todas las posibilidades, digamos, Claro. y que por ahí tenga, nada, como todo en cuenta. Pero ni hablar que realmente si tenés la posibilidad de hacerlo con código, siempre va a ser la mejor opción, sin ninguna discusión. Sí, 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 sí. Bien, excelente. Entonces, logramos eso. Logramos básicamente, a partir de un modelo de lenguaje, logramos crear variables de salida diferentes a lo que nos da el AI Agent, que es una variable output, ni más ni menos. ¿Cómo se va a ver más o menos esas variables de salida? ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, justamente le damos como input eso. Vemos que utiliza el modelo de lenguaje para entender el prompt, las indicaciones que le estamos dando. Utiliza el autofixing, utiliza el structure output parser. Y vemos que justamente nos devuelve eso mismo que le acabamos de pedir, que bueno, en este caso es un texto larguísimo. Pero bueno, está bien, aplica que utilice varias variables. Y vemos que nos responde justamente eso. Una variable response compuesta por varias variables, parte uno, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5, en las cuales se dividió en fragmentos más pequeños todo el gran mensaje que nos devolvió el AI Agent. Entonces ahora justamente tenemos este mensaje, que lo teníamos en una única variable, lo tenemos dividido de forma racional, digamos, de forma bastante prolija, dividido y formateado dentro de 5 variables distintas. Bien, acá yo hago una pequeña validación que la verdad no he visto por ahí que suceda mucho, pero a mí en particular me sucede bastante seguido, y es la siguiente. Propiamente, y estos son cada vez menos puntos para el output parser basado en LLM y cada vez más puntos para el output parser basado en código, pero bueno, como era un caso en el cual justamente tenía varios tipos de textos distintos, listas numéricas y demás, medio que me vi obligado a usar este output parser y demás. Y a veces lo que sucedía, no sabría bien por qué, es que, por ejemplo, me sacaba la parte uno, me la sacaba correctamente, es decir, me daba el texto que me tenía que dar, y me completaba las partes 2, 3, 4 y 5, me las completaba con una especie de mensaje de error, un mensaje en inglés, un típico código de error, como de que las variables tienen que tener un JSON válido, algo así, todo en inglés, literalmente en forma de un mensaje de error. Entonces, ¿cómo solucioné a medias eso? Nada, sencillamente hago una validación en la cual justamente lo que valido es si alguna de las partes contiene el texto JSON, que bueno, eso es algo muy particular, yo detecté, digamos, que siempre que me pasaba esto, me completaba esos textos y en algún lugar de esos textos contenía la palabra JSON. Entonces valido si alguno de esos textos contiene la palabra JSON, básicamente me voy por el lado de true y lo que hago es evitar que se envíen las partes 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué hago esto? Porque detecté también, a prueba y error, que la parte uno siempre la completaba correctamente, es decir, completaba lo que tenía que completar, y donde fallaba era en la parte 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que me limito a hacer acá, para que no se corte la conversación, o para que no se le envíe a la persona eso de JSON, ta, 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 sencillamente lo que hago es, si sucede alguna de esas situaciones, que acá estamos viendo que validamos con el operador OR, es decir, que se considera como true esta validación si sucede cualquiera de estas validaciones, si sucede esta, o si sucede esta, o si sucede esta, o si sucede esta, y así sucesivamente. Lo mandamos por acá y lo único que hago acá es enviar la parte uno, que detecté que siempre funcionaba bien. Nada, Dan, sí, ¿ese error que tenías, te pasaba cuando el agente de IA daba una respuesta corta o te pasaba sí, siempre? sí, particularmente. Particularmente cuando daba una respuesta corta. Eso puede Sí. ser porque en el Structure Output Parser o en el prompt no le dijiste que las partes son opcionales. Sí, no, pero está indicado, mirá. ¿Sí?
O sea, lo tengo tanto indicado acá como que parte 3, 4 y 5. Ah, bueno, solo me quedó 3. Tendría que revisar las otras. Mm, Pero acá en el prompt sí lo tengo indicado en algún lugar. Que lo comenté incluso acá. No es necesario que las 5 partes contengan un mensaje. Tal vez habría que ajustar un poco esto. Puede ser que sí, sea un tema de prompt. tiene que ser por Eh, ahí, seguramente. sí, sí, seguramente. Pero bueno, nada. Sencillamente había que solucionarlo rápido. Por ahí si a alguno le pasa, le sirve. Y acá también tengo una pequeña validación que en este caso no la sencillamente valido, pero no hago ninguna acción en el caso de que suceda. Y lo único que valido es que no esté vacía la parte uno, que eso es algo que cada tanto también sucedía. Sencillamente recibía el input y por alguna razón no completaba ninguna de las variables, sino que largaba las variables totalmente vacías, sin ningún tipo de texto. Entonces, si me sucedía eso, era un problemón, porque esto iba a intentar mandar una variable vacía y la verdad no recuerdo si directamente daba error o si mandaba un mensaje vacío, digamos. Entonces, acá lo que hago es validar si la parte uno está vacía. Si la parte uno está vacía, me indica inmediatamente que el resto de parte 2, 3, 4 y 5 también van a estar vacías, por lo tanto no hace falta validar todas. Acá lo que habría que hacer es generar algún tipo de sistema de rescate, digamos, de respuesta. Lo que se podría hacer acá es avisarle a un humano responsable, poner algún nodo que le dé un aviso a un humano responsable de, che, el verificador de respuesta falló, anda a atender esta situación. O bueno, de alguna otra manera. Pero bueno, también se hace esa validación y estos son los puntos muy en contra que tiene el verificador de respuestas basado en un LLM. Bien, en este caso no pasó, gracias a Dios, nos devolvió bien todas las variables, entonces nos vamos a ir por el lado de false, justamente porque sucedió lo que tenía que suceder, digamos. Las variables no están vacías, por lo tanto la validación va a ser false, es decir que no tenemos ningún problema con eso. Bien, y ahora sí ya llegamos a la parte de respuesta. Cuestión importantísima. Tengo instalado, como pueden ver acá, el nodo de la comunidad de Evolution API. Los nodos de la comunidad básicamente son ni más ni menos que nodos que crea alguien de la comunidad, es decir, son nodos o funcionalidades no oficiales, no creadas por los desarrolladores de N8N, sino que la creó alguien más de la comunidad. Nosotros mismos podemos crear un nodo si queremos, y lo ponen a disposición, lo entregan a la comunidad, digamos, para que cualquiera los pueda instalar y utilizar. Suelen ser nodos de aplicaciones no tan oficiales, digamos, como por ejemplo lo es Evolution API. Nada, se los comento para que lo tengan en cuenta. No sé, Clau, si querés que veamos cómo se instalan, si querés que lo pasemos de largo. No, eso lo vieron con Juan, lo tienen grabado en Listo, el Classroom, ¿ok? Y listo. es tocar dos botones, literalmente. Sí, sí, No, ahí literalmente es. lo bueno de explicar es, está bueno los wait, ¿sí? Está bueno también explicar que Evolution API te da la posibilidad de que hacer como que tu agente de IA esté escribiendo, ¿no? Como si más humano todavía. Entonces, son unos ítems que están buenos y que son para agentes, para negocios, y que van a hacer que su entrega de servicio sea muchísimo más profesional que meter un bot cualquiera. Totalmente. Entonces, justamente lo que hacemos acá es enviar la primera parte. ¿Cómo hacemos para enviar la primera parte? Lo que sí, no sé por qué los nodos de la comunidad, o por lo menos el de Evolution API, ralentizan muchísimo N8N. Supongo que es porque no están optimizados para N8N, pero bueno, eso creo que es bastante normal. ¿Qué tenemos configurado acá? Bueno, acá obviamente necesitamos una credencial de Evolution API. Tenemos que pasarle el número al que le tiene que enviar ese mensaje. Justamente el número lo obtuvimos gracias al webhook y después lo seteamos en esta parte de input. Acá estamos seteando ese número. Sencillamente después lo volvemos a, acá, teléfono, lo volvemos a referenciar acá para saber a quién le tiene que mandar ese mensaje. ¿Y qué más le pasamos? Justamente como con este nodo le queremos enviar la parte número uno, lo que estamos referenciando acá, la variable que estamos referenciando es la variable que salió del verificador de respuesta, que no es ni más ni menos que el LLM que se encarga de dividir la respuesta, y le decimos que únicamente envíe la parte número uno. Este nodo envía única y exclusivamente la parte número uno. No envía nada más que eso. Si hay más partes, no importa, envía solo la uno. ¿Cómo hacemos para enviar el resto? Bien, primero que nada, antes de enviar el resto,
Lo que tenemos que saber es si el resto de variables tienen algún valor, porque si no, no tiene sentido intentar enviarlas. Es más, probablemente nos va a romper la API porque va a estar vacía. Entonces, sí o sí mandamos la 1 porque una parte 1 vamos a tener siempre, siempre la gente nos va a dar una respuesta. Y inmediatamente después validamos si la parte 2 no está vacía. Es decir, si la parte 2 tiene un valor, si el LLM definió que era necesaria una parte 2 y este if nos va a mandar por la parte de true. Eso es lo que estamos validando acá. Que la parte 2 no esté vacía. Si no esté vacía, significa que tenemos que enviarla. Por lo tanto, la mandamos por acá arriba. Si efectivamente vacía, significa que no tenemos que enviar nada. Por lo tanto, nos vamos por el lado de false. ¿Qué pasa si la variable tiene un valor? Primero que nada, tenemos un pequeño nodo wait, que esto es lo que decía Cloud de hacerlo mucho más real, en el cual acá tenemos un pequeño script que es re interesante. En este nodo wait, literalmente lo que nosotros conseguimos es esperar, en este caso, determinados segundos para continuar. Ni más ni menos que eso. Llega un input, espera la cantidad de tiempo que nosotros le indiquemos y una vez que pasa ese tiempo, le damos un output. ¿Cuánto tiempo va a esperar este nodo wait? Bien, la cantidad de tiempo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si se fijan acá, tenemos un 2 más y acá estamos referenciando nuevamente a una variable. ¿Qué significa esto? Lo que va a tener que esperar este nodo wait son 2 segundos más el length de esta variable. El length no es ni más ni menos que la cantidad de caracteres. Literalmente nos da un número. Supongamos que la cantidad de caracteres de la parte número 2 eran 200 caracteres. Cuando nosotros referenciamos esa variable y la terminamos con punto length, lo que nos devuelve es literalmente la cantidad de caracteres en número. Y acá por último multiplicamos esa cantidad de caracteres por 0,01. ¿Por qué hacemos esto? Esto es un poco más arbitrario y bueno, puede depender de lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué nos termina devolviendo esto? Nos indica que siempre va a esperar 2 segundos más la longitud de la variable parte número 2 multiplicado por 0,01. Es un poco confuso por ahí, pero vamos a mandar, por ejemplo, el mensaje número 1, lo voy a ejecutar directamente. A ver si no se nos rompe nada, esperemos que no. Vemos que nos acaba de llegar. Bien, vamos a validar si existe la parte número 2. Como efectivamente existe, van a ver que ahora nos indica que se va a tardar 6,38 segundos antes de enviar la parte número 2. Este nodo de acá en particular, en lugar de mandar la parte número 1, nada, obviamente enviaría la parte número 2, pero antes de mandar la parte número 2, este nodo le va a hacer que espere 6,38 segundos. ¿Y de dónde sale ese 6,38? Es la suma de 2 más la longitud de la parte número 2 multiplicado por 0,01. Eso para lo que sirve es para hacer que justamente sea mucho más realista, que tarde en escribir más o menos en relación de qué tan largo es ese texto. Porque si tenemos un texto cortito, lo normal sería que tarde muy poco en enviarnos ese texto. Y si tenemos un texto muy largo, como el que tenemos acá, una persona normal, un humano, tardaría mucho más en mandarnos ese texto. Por eso hacemos esta lógica de que a más largo el mensaje, más tiempo tarde en enviarnos ese mensaje. Y a partir de ahí Ya la está, lógica... amigo, ya está. Pará un poco. No, eso está increíble, la verdad que está muy piola. Se terminó el juego, ya está. No, no, la verdad lo hace súper realista en ese sentido. No sé si tengo activado ahora el nodo de que del nodo de que aparezcan escribiendo, pero bueno, justamente lo que hubiera pasado en un entorno real es que justamente espera 6,38 segundos y nos enviaría ese segundo mensaje con este nodo de acá que envía la parte número 2. Entonces así nos va a ir enviando mensaje por mensaje. Vemos que ahí nos llega el segundo mensaje. Y esta es la lógica que va a seguir una y otra vez hasta que eventualmente se envíen o se terminen las partes que tiene que enviar. En este caso vemos que nos sacó 5 partes, creo. Entonces justamente nos tendría que mandar efectivamente las 5 partes.
Y va a seguir exactamente esta misma lógica para las tres partes restantes, literalmente. Nos envía esta parte y volvemos a validar. ¿Qué volvemos a validar? Lo mismo que validamos para la parte 2. Validamos si existe una parte 3. Si existe una parte 3, en este caso, bueno, no llegamos todavía hasta acá. Si existe una parte 3, nos vamos por la parte de true y enviamos esa parte 3, efectivamente, y así vamos parte por parte mandando. ¿Qué pasa si no existe una parte? Por ejemplo, supongamos que el output parser nos sacó tres partes y ahí terminó, no nos sacó una parte 4 ni una parte 5. En esta validación, en lugar de irse por arriba e intentar enviar la parte número 4, sencillamente se va a ir por abajo, por la parte de false. En esta validación va a suceder lo mismo porque tampoco existe una parte 5 y así hasta que lleguemos al final del flujo de trabajo. Se repite, digamos, esa lógica en cada una de las partes. Entonces, lo que logramos con eso es justamente que, a ver, vamos a ver si lo podemos probar directamente y verlo cómo es en funcionamiento. Estoy pensando, no sé, explícame más sobre eso, como para que nos saque un texto bastante largo. Vamos a ver que entiende que es texto, por lo tanto rutea por arriba. El agente nos va a generar la respuesta. Una vez que nos termine de generar la respuesta, se va a ejecutar toda esa lógica que acabamos de comentar. Y tal vez estaría bueno verlo en WhatsApp, más que nada. Una vez que termine de dividir todos los mensajes. Vemos que ahí nos manda primer mensaje. Se toma su tiempo para mandar el segundo mensaje porque son mensajes largos, por lo tanto va a tardar bastante en mandar el resto de mensajes. Si es que funciona, creería que sí. Ahí está, ahí va el segundo. Bueno, son particularmente largos los mensajes, por lo tanto va a tardar bastante en cada uno de los mensajes, pero vemos que está siguiendo esa lógica. En este caso se tomó, claro, 14 segundos, que es un montón, por ahí esto habría que ajustarlo un poco mejor, pero bueno, así va a ir mensaje por mensaje. No, igual está bien porque es un montón de texto. Sí, sí, es muchísimo texto Es una igualmente, una banda. persona tardaría más incluso de 14 segundos, creo, en escribir esto. Sí, olvídate. Eh, pero bueno, eso justamente ir jugando un poco, ir tocando a ver qué queda más realista y demás. Pero bueno, ven que justamente como tenemos cinco partes, efectivamente, se ejecutan los cinco nodos de Evolution API encargados cada uno de mandar cada una de esas partes. Y eventualmente llegamos a este último nodo y se termina el flujo. Una Así obra de que arte. sí, la verdad que esto es muy lindo, súper útil y bueno, la realidad es que, nada, justamente como decía Clau, cuando le entregas esto a un cliente se ponen súper contentos porque no pueden creer, ayuda mucho al efecto wow, no pueden creer que se puedan procesar audios, que pueda procesar varios mensajes de entrada, que envíe varios mensajes de salida en distintos tiempos, como que mejora bastante la entrega de servicio en ese sentido. Increíble, brother, increíble. Justamente lo decía, el valor de esta clase no tiene sentido. O sea, a mí me hubiera ahorrado decenas de horas, decenas de días buscando cosas. A vos también, cuando estabas arrancando hace un par de meses, ver una clase como esta te hubiera reventado la cabeza. Literalmente. Es una locura. Totalmente, la verdad que está increíble en ese sentido y más cuando lo puedes facilitar bastante, por ejemplo, con nodos de Evolution API y demás, que además, bueno, por ejemplo, los nodos de Evolution API no solo envían texto, o sea, tienen un Mm. montón de posibilidades. Si acá abren, pueden enviar todo, texto, imágenes, videos, audios, documentos, bueno, está todo en portugués, entonces por ahí es medio complejo, pero, o sea, podés hacer unos monstruos literalmente solo con nodos de Evolution API y unas validaciones de este tipo, así que la verdad que está increíble. Y cuando veamos en la próxima clase lo que es recolección de mensajes de entrada, para que justamente le podamos enviar varios mensajes a la gente y los interprete todo como un único mensaje. Y además envío de imágenes y envío de documentos. Bueno, envío de videos también, es lo mismo que envío de imágenes, creo. Así Sí. que no, la verdad que muy, muy linda clase, muy entretenida. Vamos con las dudas, chicos, que bueno, después de ver todo esto, supongo que alguno tendrá alguna duda porque es un montón. Si querés dejar de compartir, Dan, Dale, dale. Ahí estamos. ahí vamos. Marco, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí, atento a la clase de Dan siempre, se aprenden cosas nuevas. Gracias, gracias, Marco. Eh, Dan, un favor, ¿podrías volver a la Sí, ejecución donde sí, mandaste sí, la sí, sí. imagen con el texto? No, me perdí un poquito el prompt que le pusiste al Analyze imagen.
Analyze. Acá es un prompt muy, muy básico. Este es justamente el prompt que le mandás, justamente como cuando hablas con GPT y le mandás una imagen y le decís en base a tal imagen o sacame tal cosa de esta imagen, etcétera, etcétera. Este es como Claro, el más. creo que Marco se refiere a las dos variables, ¿no? A El de Sí. la este, claro, imagen y caption de Ah, la claro. imagen. ahí era. Para que si querés lo ejecuto rápido de vuelta, a ver si lo puedo. Lo voy a cortar acá. Lo ejecutamos rápido y le mandamos cualquier cosa. Y acá justamente. Bueno, va a tardar un cachito esto también, pero sí, justamente las variables que le pasás acá, bueno, yo le mando este pequeño texto y algo que está bastante bueno, que también vi que ayuda mucho, es enviárselo entre un asterisco, porque de esa manera lo trata como letra cursiva, entonces entiende que es como, no es un mensaje tan directo, o sea, entiende que es como una aclaración, Opcional. digamos. Un Claro. opcional, algo así. Claro, algo así. No sé exactamente cómo es que ayuda a Leia Agent, pero sé que de esa manera no lo entiende como un mensaje tan literal. No entiende Ok. que somos nosotros los que le estamos pasando esta descripción, sino que es algo más abstracto, digamos, en ese sentido. Ah, bueno, y en este caso no le pasé captions. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, acá esta es la variable que detecta justamente si con esa imagen también le mandaste un mensaje adjunto, digamos, a esa imagen. Claro, Ok. básicamente la variable esa se la trae del webhook, Marco, Claro. porque es un texto que vos ya mandás por el chat. Y la Ujú. otra variable es la que te devuelve el analizar El imagen de análisis. OpenAI, que te da el Claro, contexto exactamente. de qué es la imagen que vos mandaste. Le vamos a mandar, ponerle, esto es una imagen. Y sí, justamente, tal cual como lo dijo Clau, es ni más ni menos que el caption ese, que nada, lo sacás, lo referenciás desde el webhook directamente, y la otra variable que le pasás justamente es la descripción que te dio el Analyze an Image. Ahí está, ahora sí la referenció. Y justamente no es ni más ni menos que eso, esto es una imagen. Habría que ver si es la mejor manera de pasarle una descripción a un AI agent. Esto se puede trabajar un montón y aparte creo que va muy relacionado al contexto en donde estás aplicando a la gente. Si es para un negocio en particular, lo mejor es que lo contextualices mucho mejor para ese negocio. Lo mismo que el prompt de el Analyze an Image, porque si a vos, no sé, sabés que te van a enviar fotos de productos rotos, bueno, le puedes pedir acá, analizar este producto roto y dame una descripción lo más detallada posible, de etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera contextualizas mucho mejor el análisis de imágenes y le podés pasar un texto mucho más entendible al AI agent. Sí, no tenía, o sea, no sabía que se podía leer tanto la imagen como el comentario que tenía dentro de. Por eso me agradó bastante eso. Sí, sí, Gracias. la verdad está muy interesante. Porque aparte se usa un montón eso de mandar una imagen y con un caption. O sea, realmente, va, yo lo Sí, hago todo el tiempo, entonces es bastante yo útil poder también. referenciar ambas cosas. Sí, sí, sí. Tal cual. Gracias, Sam. No, por favor. Creo que no sé quién más estaba con la mano levantada, se me acaba de ir.